Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy Giselle Malagrino, soy presidenta de la Cámara Argentina de Agencias Privadas de Empleo. Por ahí, para quienes quizás no nos conocen, nos gusta hacer una pequeña introducción. Somos una asociación integrada por empresas vinculadas al mundo del trabajo. Nucleamos y representamos a nuestras socias con un objetivo claro, que es impulsar el desarrollo del empleo en su sentido más amplio, promoviendo el trabajo formal, inclusivo y de calidad, en un contexto de mercado cada vez siendo más dinámico, más global y más exigente, por supuesto. Entonces, desde la Cámara trabajamos para acompañar los cambios del mundo laboral, siempre ponemos el foco en el talento, en el conocimiento, en las habilidades y en una vinculación mucho más moderna, ¿sí?, entre la oferta y la demanda de empleo. Por eso nuestras empresas socias están comprometidas no solo con el desarrollo del talento, sino también con la competitividad de las organizaciones, la de los trabajadores y, en definitiva, con la del país. Bueno, y hoy los invitamos para conversar sobre la nueva Ley de Modernización Laboral que, como ya todos ustedes saben, se encuentra vigente en su gran mayoría. Y para ayudarnos a analizar las principales modificaciones, tanto desde el punto de vista jurídico como desde la implementación práctica de la reforma, invitamos a nuestros asesores externos, el doctor Ricardo Foglia, abogado especialista y un gran referente en estos temas, y Agustín Sarrier, también abogado laboralista y socio en Estudios Foglia. Ricardo, Agustín, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta tarde. Vamos a estar 2 horas escuchando todo lo que nos tienen para ponernos al tanto, para actualizarnos. Vamos a dejar la última media hora para preguntas y respuestas. Les pedimos que a medida que vayamos avanzando, tenemos habilitado el chat, así que pueden ir dejarnos sus consultas, preguntas, comentarios, reflexiones, y vamos a estar entonces respondiendo en esa última media hora. Les pedimos una última cuestión, es que por favor silencien los micrófonos en este momento, así Ricardo y Agustín, bueno, pueden dar correctamente su charla. Bueno, los escuchamos. Gracias, Ricardo y Agustín. Bueno, tardes. Muchas gracias a CAPE por la invitación y vamos a tratar de sumergirnos en este nuevo proyecto de ley. La idea es hacer un análisis técnico de las normas, refiriéndome a los cambios. Piense que son 219 artículos del proyecto de ley, a los cambios más relevantes que pueden impactar a las empresas. Y lo voy a dividir la charla en 4 bloques. En el primer bloque voy a hacer un análisis de por qué se dictó la ley, cuáles son los 7 pilares o los 7 argumentos por los cuales se dictó esta ley, las bases sobre las cuales se partió para sacar la ley 27802. En segundo lugar, las vigas centrales de la ley, cuáles son los cambios más relevantes. Después, derecho individual, después derecho colectivo y finalmente la parte de litigio, la parte de conflicto, tanto judicial como el litigio extrajudicial y el conflicto colectivo. La ley 27802 no, con una primera apreciación, muta, cambia, pero no derriba el edificio del derecho del trabajo argentino. Las vigas maestras, que van a ser usadas para interpretar el sistema, rigen el contrato de trabajo, siguen acotadas, pero siguen. En primer lugar, el contrato de trabajo. En segundo lugar, la protección del trabajador. Después, la negociación colectiva. Esto hace que la idea de la reforma haya sido la de
reordenar el sistema para hacerlo más previsible. Y en particular intentar acercar la negociación a las empresas. Y en algunos casos también ampliar la autonomía de la voluntad del trabajador y del empleador. E intentar, por último, reducir la litigiosidad, que durante muchos años ha sido el gran intérprete y el que fue sustituyendo la ley. Los criterios jurisprudenciales fueron interpretando o sustituyendo la ley de una manera muy particular que después vamos a ver. Ahora, ¿por qué llegamos a este estado o a esta situación? Miren, en primer lugar, por normas vetustas. Piensen ustedes que la ley de jornada del trabajo del año 1925 tiene 99 años de antigüedad, ¿no? Después, la ley de contrato de trabajo, de convenios colectivos, digamos, tiene 22 años. La ley de contratos, 51. La ley sindical, 36. La ley nacional de empleo, que todavía se siguió utilizando, también otros 36 años. Ahora, tenemos que tener presente, como segunda observación, que el derecho del trabajo se apoya sobre la forma de producir y de organizar el trabajo en una época determinada. Los cambios en los últimos años fueron tan grandes y tan rápidos que se produce una desactualización, una desigualdad entre la situación para la cual fue dictada la norma y la situación existente hoy en día. Fíjense que antes nosotros podríamos decir que las empresas eran pirámides, ¿no? El trabajo todo el día, toda la vida, para el mismo empleador, la idea del in case, las reservas amortiguadoras o los stocks amortiguadores, la propiedad concentrada y bien determinada de la empresa. Ford era Ford, Rockefeller era Rockefeller, para dar dos ejemplos. Hoy en día las empresas son telarañas de empresas, son redes de empresas, esto ha cambiado. Entonces, fíjense, vamos de la pirámide a la telaraña. Y acá nos encontramos una diferencia central en la estructuración del trabajo en los últimos años. Ha ido cambiando. Después, la creación, digamos, las crisis económicas recurrentes que ha tenido la Argentina. Siempre oímos, esta es la última, esta es la última. Bueno, nunca es la última, es la penúltima en general. Esto también ha modificado la relación entre el trabajador y el empleador, ha impactado en las empresas, ha impactado en todos lados. También la jurisprudencia ha tenido un impacto muy importante frente a esta desactualización de las normas, pero también a veces ha emitido sentencias en base a criterios ideológicos más que técnicos, más que normativos. Es decir, muchas veces la ley ha quedado de lado para hacerle decir a la ley una idea ideológica que no tenía nada que hacer en esa circunstancia o en este momento, porque era una norma muy específica, lo de regular ciertas relaciones. Después también la tecnología. La tecnología ha irrumpido violentamente. No me refiero solo a Internet, me refiero a consecuencias, el teletrabajo y ahora la inteligencia artificial, que va a plantear nuevos desafíos. ¿Puede ser empleador alguien que no tenga voluntad humana? ¿Quién es el empleador en este caso? ¿Quiénes son los responsables? ¿A quién le reclamo? Bueno, todos estos desafíos hay que ir pensándolos porque esto no es que va a venir, ya está. Y todos nosotros utilizamos todos los días la inteligencia artificial. Y la pregunta es, bueno, ¿qué estamos utilizando? ¿Hasta dónde llega esta deshumanización del derecho? Después también una de las cosas que yo creo es que intenta la norma, no digo que lo haya hecho con eficacia, digo que lo intenta, es cambiar la arquitectura laboral para tratar de equilibrar las relaciones laborales. ¿Mm? Ha hecho esto. No es que sustituya el modelo protectorio, sino trata de equilibrar algunas cuestiones que tenía el modelo protectorio, dando una idea normativa. Y finalmente también
intentar evitar la judicialización o la litigiosidad en un sistema más regulado y previsible. Miren, el litigio es la patología de cualquier sistema normativo. Yo no digo que no vaya a haber o que vaya a haber litigio, pero si todo es litigioso, hay algo que falla en la norma. Por ejemplo, algo que es tan fácil, que es cuánto tengo que pagar, cuánto tengo que cobrar en el caso de un despido, todo se ha vuelto litigioso. ¿Qué es remuneración? ¿Qué es mensual? ¿Qué es normal? ¿Qué es habitual? ¿Qué es el bono? ¿Qué es el aguinaldo? ¿Qué es las vacaciones? Todo ha dado lugar a litigios. Y esto es una patología del sistema. Es una enfermedad. La lógica sería que el sistema fuera tan claro, cualquiera sea la decisión que se tome, que funcione en forma automática. Ahora, fíjense, muchas reglas no estaban en la ley. Muchas reglas no estaban en la ley, sino surgen de la interpretación judicial. Es decir, la interpretación judicial en un país federal ha dado lugar a interpretaciones distintas. En un lado un criterio, en otra provincia otro, en la ciudad uno, en la provincia otro, y esto afecta el principio de la igualdad. Con lo cual me parece que era muy importante clarificar normas que generan litigios, porque el problema muchas veces era a lo mejor de un término de una palabra. Bueno, es mejor clarificarlo en un sentido o en otro, pero clarificarlo de alguna manera. Unos dirán lo clarificó a la baja, otros dirán lo clarificó razonablemente, pero bueno, hubo una clarificación en algunos puntos, en otros no, hay que aclararlo. Limitar la expansión judicial de ciertos institutos también, o sea, para que la interpretación judicial fuera de la ley, no una interpretación creadora, porque esa no es la función de los jueces. Establecer reglas más precisas sobre remuneración, indemnización y registración, que son tres temas claves. Es decir, lo que se buscó fue pasar de un sistema dado por la interpretación judicial a uno más regulado por la ley. ¿Mm? Y en consecuencia, en el caso de la mirada de las empresas, que sea más previsible. Es decir, en realidad, establecer una idea, digamos, regulatoria o equilibrada, con otro equilibrio distinto entre la tutela del trabajador y la organización empresarial. En definitiva, de eso se trata, ¿no? Y desde el punto de vista colectivo, un desplazamiento del centro de la negociación colectiva, que históricamente el modelo argentino fue de ultraactividad y negociación centralizada, ¿eh? Negociación por gremio de actividad, a un sistema de ultraactividad acotada y negociación por empresa. También una particularidad de la norma, algo nuevo, es que amplía el margen de la autonomía individual, es decir, permite algo que antes era residual, que es el acordar entre el trabajador y el empleador ciertas cosas. Las vacaciones es un tema, el banco de horas es otro tema, esquemas de compensación, salario dinámico, que es otra historia, también ahí lo tenemos. Y claro, siempre sería interesante también que se estableciera una regulación razonada y pensada, pero eso es mucho más difícil, de la inteligencia artificial en las relaciones laborales. También tiene normas referidas al conflicto laboral. Trata de regular el conflicto laboral. Y acá tenemos que hacer una distinción. Una cuestión es el derecho de huelga, que eso está en la Constitución, es innegable y es un derecho de los trabajadores y de los sindicatos. Y otra cosa son los efectos de la huelga, las consecuencias de la huelga. No hay duda que hay una facultad de ejercer esta abstención colectiva y concertada de prestar tareas, pero hay veces, y en la Argentina ha sido una práctica, que cuanto mayor podamos dañar a terceros, que no tienen nada que ver o a la misma empresa, yendo más allá del conflicto,
Bueno, esto es un desborde del ejercicio del derecho de huelga, que vuelvo a repetir, es constitucional. Es como la legítima defensa, ¿no? La legítima defensa, cuando a mí me atacan, yo me puedo defender. Ahora, si me atacan con un escarbadiente y yo tiro con un bazooka o rompo todo, bueno, ahí es donde cede el ejercicio del derecho de legítima defensa. Me parece que estas es un poco las tendencias o las direcciones hacia esta normativa. En algunos casos con mayor precisión, otros con menos, pero bueno, como decía Bernard Brecht, hasta los relojes descompuestos dan bien 2 veces la hora por día. En este caso creo que hay una mezcla de temas que resuelve, que son importantes para las empresas. En primer lugar, ahora en segundo lugar, me voy a referir a las transformaciones, digamos, estructurales del sistema laboral. Hay normas que cambian la estructura, es decir, no es que cambien la viga de lugar, pero la plantean a la viga maestra de otra manera. Primero, el indubio pro operario. La ley anterior establecía dos criterios, ¿no? La duda en la aplicación de normas legales o convencionales, de la norma legal o convencional, la ley decía priva la norma más favorable, sea la legal o convencional, y después se planteaba un problema que no me voy a referir, que es las normas legales entre sí o las normas convencionales entre sí. Este es lo que decía la norma anterior. Y después decía, en cuanto a la interpretación, alcance y aplicación de la ley en los hechos concretos, también indubio pro operario, es decir, a favor del trabajador. El segundo principio, en la norma, en la duda del juez en la norma, en la aplicación o interpretación de la norma o la prueba, no era muy usado explícitamente, porque uno va al juez a pedirle certezas, no va al juez para que nos transfiera sus propias dudas. Entonces, lo podrían aplicar en conciencia, pero no estaba muy volcado en los fallos. Bueno, este segundo bloque, la duda en la interpretación o alcance de la ley y la aplicación de la prueba, que también era muy importante, esto ha sido eliminado. Ya no existe más este principio, de la duda. Y aclara también que para hacer la comparación en lo que quedó, es decir, entre las normas legales y convencionales, hay que ver el conjunto de normas. Es decir, no 20 días de vacaciones contra 22 días de vacaciones, por ejemplo, sino el conjunto del sistema. Porque por ahí doy más vacaciones, pago menos o pago más y doy la misma cantidad de vacaciones legales. Entonces hay que comparar el principio de conglobamiento, o sea, de todo el instituto, del instituto vacacional de una norma contra el de otra norma. Y lo segundo, digamos, la duda en la interpretación, alcance o en la prueba, eso quedó eliminado del plexo legal. El segundo es la irrenunciabilidad. El sistema anterior establecía que será nulo y sin valor todo acuerdo de partes, entre comillas los subrayos, que supriman los derechos previstos en la ley, los estatutos, los convenios colectivos y los contratos individuales de trabajo. Bueno, este último, en los contratos individuales de trabajo, queda suprimido. Estaba en el texto original de la ley, después fue suprimido, después generó una serie de fallos, de forma tal que, yendo a lo concreto, hoy en día un acuerdo individual posterior puede modificar a un acuerdo individual anterior. Yo daba un bono por un acuerdo individual de 12 meses de sueldo. Antes no lo podía modificar salvo por uno que me diera 14 meses de sueldo. Bueno, hoy en día podría cambiar ese bono de 12 meses de sueldo por uno de 10 meses de sueldo anterior. Esto es lo que en definitiva permite la norma. El tercer tema, plural, y este es un cambio importante, el que abrimos recién, y es la presunción de existencia del contrato de trabajo. Antes decía, el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. ¿Qué era esto, prestación de servicios? ¿Qué tipo de prestación de servicios? Había una minoría
que decía, bueno, la prestación de servicio dependiente, de presumir la existencia de un contrato de trabajo. La mayoría interpretaba que era la sola prestación de servicios, la mera prestación de servicios. Yo prestaba servicios para otro y se presumía que había un contrato de trabajo, con lo cual la víctima de la presunción tenía que probar que no eran servicios dependientes. La norma elimina esta cuestión y agrega algo muy importante, el hecho de la prestación de servicios dependientes. Se inclina por la teoría minoritaria y hoy en día lo que hay que probar es, si yo tuve servicios dependientes, se presume el contrato de trabajo y la otra parte puede probar que fue un contrato de mandato, para dar un caso, o un contrato de servicios, ¿tá? Porque la única presunción que funciona es de los servicios dependientes. Hay que probar estos dos requisitos. Y agrega, además, y agregó una desvirtuación, es decir, cuando no se aplica en ningún caso la presunción. Y dice que esta presunción no se aplica cuando hay contratos de obras o servicios profesionales o de oficios o cualquier modalidad de servicios independientes. Acá no hay presunción si se le agrega la emisión de facturas o de recibos y el pago por sistema bancario. Entonces, esta no presunción tiene efectos a los efectos legales y de la seguridad social. Es decir, se achica el margen de la presunción de servicios laborales. Otro tema que modifica, y que también es uno de los temas estructurales, es el ius variandi. En el sistema anterior, el inmediatamente anterior, porque el anterior decía otra cosa, dice que el empleador no puede introducir cambios relativos a las modalidades del trabajo y no puede alterar las condiciones esenciales ni causar perjuicio material ni moral. Y que en este caso el trabajador puede considerarse despedido o solicitar una acción de restablecimiento de las condiciones de trabajo. Bueno, esta segunda posibilidad se le eliminó. El trabajador, frente a un cambio que considera que afecta las modalidades esenciales del contrato, lo único que puede es considerarse despedido, y la norma quita entre el factor de afectación, antes decía que causa prejuicio material y moral, y ahora únicamente se refiere al prejuicio material. Eliminó el prejuicio moral y la acción de restablecimiento. Es decir, el trabajador, como fue la última reforma, solamente puede, si no está de acuerdo, considerarse despedido. Después, otra de las cuestiones importantes, que no me voy a referir, porque fue en la ley anterior, en la ley de bases, o la ley ómnibus, o la ex ley ómnibus, la regulación de los efectos individuales y sindicales de la huelga, que esto no estaba. Ahora sí está regulado los efectos individuales con un agregado al 242 de la ley, en las causales de despido específicas, y ahora también los efectos sindicales de la huelga, a los cuales me voy a referir más adelante. Ahora vamos a un primer punto que me parece importante, que la conclusión final es la doctrina de Batirá y los fallos. Vamos a ver, en Estados Unidos el federalista dice que la ley es lo que los jueces dicen que es, ¿no? También, pero bueno, en definitiva veremos qué es lo que pasa. Es la deslaboralización de la relación de dependencia. Es una tendencia a achicar el concepto de la relación de dependencia, excluyendo figuras de la ley de contrato de trabajo. Esto muy cortito, arranca con el Código Civil, que excluye el contrato de agencia y la franquicia, tiene normas específicas, artículos específicos, el 1749, 1520, dice, bueno, acá no hay relación de dependencia, y en el otro caso son trabajadores independientes, ¿tá? Y ahora ha introducido diversos mecanismos para achicar este concepto de la dependencia regulada por la ley de contrato de trabajo. Directamente los excluye de la ley. La ley 27742, la ley anterior, establecía que la ley de contrato de trabajo no se aplica
a los contratos de obra, servicio, agencia, transporte, flete y todos los regulados por Código Civil. Y acá no se aplica la ley de contrato de trabajo, no hay relación de dependencia, se aplica el Código Civil. Bueno, hay un artículo del Código Civil que es el 1252, que dice los servicios prestados, servicios, refiriéndose a los contratos de servicio de obra, ¿no? Los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral. Acá tenemos una contradicción normativa, porque la ley me dice no se aplica el Código Civil, voy al Código Civil y me dice si hay dependencia, se aplica la ley laboral. Esto referido únicamente a los contratos de obra y servicio, pero quedan agencia, transporte y todos los demás. Bueno, acá tenemos un primer tema. Después están excluidos los trabajadores independientes con colaboradores. Es una persona que tiene tres colaboradores, estas personas simultáneos contrata un seguro de accidentes personales y no se les aplica la ley de contrato de trabajo. Acá es una norma, una norma de descuelgue o de freno a la relación de dependencia. Ahora, esto plantea varios problemas. Si yo tomo un cuarto, ¿no? ¿La relación con todos pasa a ser laboral? Pregunta. Si yo tomo un cuarto en relación de dependencia, hacen lo mismo y voy a tener un dependiente y tres no. Bueno, veo que esta figura yo no recomendaría mucho su uso porque puede generar criterios eh, desfavorables, ¿tá? Sobre todo por la estructura normativa de la ley. Pero bueno, esto está. Y la ley de modernización, en una norma muy curiosa, digamos, establece que los prestadores son independientes los trabajadores de las plataformas tecnológicas, ¿no? Define a aquellos que prestan servicio de reparto de cosas, está a favor de una plataforma digital, servicio de movilidad de personas o los que hacen más cosas. Son independientes respecto de la plataforma y del usuario del servicio, no hay ninguna dependencia. El contrato de prestación de servicio con la plataforma no tiene naturaleza laboral y el prestador tiene la libertad de conexión, la libertad de aceptar y rechazar los pedidos y de elegir el recorrido. No puede introducirse en los recaudos fuera de esos que establezca la plataforma. Bueno, esto va a depender de una reglamentación. Lo único curioso de esta norma es que en una norma que se llama de modernización laboral incluye la regulación de trabajadores que no son laborales, según la misma norma. Yo mejor los tratados es una norma aparte. Este, Otro tema, también en derecho individual, el tema de la restricción que ya nos habíamos hablado, presuncional. O sea, achica la presunción de la que habíamos visto recién, la presunción del contrato de trabajo. Y por último, procedimentalmente, desde el punto de vista del proceso judicial, también tiene algunas normas de deslaboralización, como el diferimento de todos los juicios contra el Estado, contra los entes enumerados en el artículo cuarto de la Ley de Administración Financiera, que abarca todas las empresas públicas, también de las competencias de los jueces de trabajo y su diferimento a la justicia contencioso administrativa, digamos, de la ciudad o a la justicia federal en el resto del país. Y también las cuestiones sindicales. O sea, a partir de ahora, un planteo sindical, fíjese que ya hay un caso en el cual a raíz de una presentación que efectuó la Unión de Trabajadores de la Justicia Nacional, el juez del trabajo se declaró incompetente y envió el planteo, remitió el planteo a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, que rechazó la cautelar solicitada, bueno, y dio traslado del trámite. Bueno, esto mira, achica porque ya no son jueces laborales, sino jueces en lo contencioso administrativo que van a entender en esta cuestión. Ahora, un segundo.
Yo ahora voy a introducir algunas modificaciones registrales, ¿sí? En primer lugar, la registración laboral se centra en la que las empresas hacen en ARCA, ¿sí? Con lo cual no va a existir más la obligación de registrar en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, y lo que dice la norma es que esa registración anterior va a haber que guardarla por el plazo de 10 años, y esa guarda puede ser física o digital. ¿Eh? Lo que sería prudente hacer por las dudas es que esa guarda digital se puede también certificar con escribano para mayor resguardo de las empresas. Y esa registración del ARCA va a surtir efecto legalmente a todos los efectos, ¿sí? Después, tema certificado artículo 80. Recuerdan que seguramente todos hemos tenido la dificultad de que cuando una persona se va, empiece a intimar por los certificados. Hace unos años teníamos que, aparte, si no se entregaban en el plazo de 30 días, además se aplicaba una multa de 3 sueldos. Bueno, esa dificultad convivimos todos con ella. Ya en la ley anterior, en la ley bases, se terminaron las multas, ¿sí? Por falta de entrega. Y ahora la nueva norma modifica el plazo de 30 días a 45 días, y esa certificación de esos certificados de trabajo se pueden entregar tanto de manera digital o física, ¿sí? Y por último, que esto va a estar sujeto a reglamentación de ARCA. Lo que dice la normativa es que cuando ARCA cuente con toda la información de la relación laboral y el empleado pueda acceder a la misma, también se va a tener por cumplida la entrega del certificado del artículo 80. Después me voy a referir al régimen de incentivo a la formalización laboral, ¿sí? Es que se denomina RIFEL, ¿sí? No sé si seguramente lo escucharon. Son beneficios impositivos para las nuevas contrataciones. Este sistema o este régimen de incentivos está rigiendo a partir del 1 de abril por un año, ¿sí? Y el trabajador a contratar va a tener que tener alguna de estas características. Uno, que no haya estado registrado al 10 de diciembre del 2025, que se encuentre desempleado en los últimos 6 meses, que sea monotributista o que haya sido empleado público. La norma establece que las empresas pueden contratar en este régimen hasta el 80% de la nómina, y por 48 meses van a tener el beneficio de que se va a pagar solamente el 2% de SIPA, Fondo de Empleo y el régimen de asignaciones familiares, y un 3% al subsistema de la Seguridad Social. Y por el plazo de un año, el trabajador que tuviera plan social lo va a mantener, ¿sí? Y finalmente, me voy a hacer referencia a la promoción del empleo registrado, que es un programa para regularizar relaciones no registradas o deficientemente registradas, ¿sí? Va a haber una condonación de las deudas de hasta el 70%. Por el otro 30% seguramente va a haber planes de pago, también todo esto es sujeto a reglamentación. Se va a bajar a la empresa el Repsal, se extingue la acción penal, y se condonan tanto la deuda como la de las sanciones que pudieran existir. ¿Eh? Esto es un poco lo que quería referirme de temas registrales. Muy bien. Ahora yendo a las normas operativas. Antigüedad. Primero, todos sabemos que la antigüedad era el tiempo transcurrido de los sucesivos contratos de trabajo, sean a plazo determinado o sean indeterminados. O sea, un trabajador trabajaba 10 años, era despedido o renunciaba y reingresaba a los 5 años, trabajaba 3 más, su antigüedad era los 10 más los 3 últimos 13 años. Bueno, esto cambió. La norma ahora establece que si pasa un periodo de 2 años entre la extinción de la primera relación laboral y el reingreso del trabajador, el periodo anterior no se computa. Trabajé 10 años y a los 3 años vuelvo
la ley habla de 2 años, vamos a tomar 3 años. A los 3 años vuelvo a reingresar a las órdenes del mismo empleador. El periodo anterior de 10 años no se computa. Y en caso de despido, solamente hay que pagar los 3 años siguientes. Esto surge de dos artículos de la ley, haciéndolos conjugar, porque si no podía pasar el caso de que, como del segundo supuesto se descuenta la indemnización percibida por el primer tramo, podría dar la hipótesis, si el empleado, el trabajador tuvo 10 años con un puesto muy alto y después reingresa, trabaja 3 con un puesto mucho más bajo, si hacemos la compensación indemnizatoria, podría pasar que el trabajador fuera deudor. Entonces, la norma aclara, en este caso, que solo se paga el segundo tramo de la antigüedad. Es decir, trabajé 10, pasaron 2, trabajo 4, me despiden después de los 4, solamente se computan el tramo de los 4 años y hay que pagar solamente la indemnización por los 4 años. El único problema que plantea esta norma es qué pasa con los adicionales convencionales en función de la antigüedad. Bueno, primero habría que ver qué es lo que dice el convenio colectivo, porque si el convenio colectivo se refiere a X antigüedad por tanto de antigüedad en la empresa, bueno, esta sería una hipótesis. En este caso habría que seguir pagando el adicional por antigüedad, porque surge de una norma más beneficiosa que la del convenio colectivo de trabajo. ¿Está? Pero hay que ver en cada caso particular qué es lo que sucede. Pero a los efectos de la indemnización por despido del segundo tramo, como la norma que rige es la vigente al momento del despido, si la norma mm, rige más de 2 años, aquellos que vayan reingresando después de pasado el periodo de 2 años, únicamente van a percibir la indemnización por el segundo bloque. Segundo tema de norma, bueno, la tercerización o la descentralización productiva. La norma cambia todas las normas de esto que eran el 29, el 30, el 31 de la ley de contrato de trabajo. En el primero se refiere a la hipótesis de el interpósito, el intermediario, una persona que tiene trabajadores y se la suministra a un empleador, a otro, a un tercero. La norma original decía que el beneficiario de los trabajos era el empleador. Cambiaba el título en base al principio de la realidad y decía, mire, el empleador en realidad es el destinatario de los trabajos, el otro es un interpósito, ¿m? Un interpósito, y en consecuencia, pero los dos son responsables solidarios. Esta fue la base del famoso plenario Vázquez, ¿no? Que decía, bueno, como el usuario de los servicios, que es el empleador real, no lo tenía registrado, se trataba de una relación no registrada y devengaban todas las multas, los agravamientos indemnizatorios y todo lo demás. Bueno, todos estos agravamientos han sido derogados, no tienen más vigencia. Hay un intento de reemplazarlo por una indemnización de daños y perjuicios, pero bueno, esa es otra historia. A ver qué es lo que pasa, qué resuelve la jurisprudencia en definitiva. La norma hoy lo que dice es, mire, decía antes, el empleador es el que registra la relación laboral. Con esto termina la otra parte. Es decir, fulmina el principio anterior fundado en el criterio de realidad, de ver quién era, por otro que es por el principio registral. Es decir, hace primar el principio de la registración por el principio de primacía de la realidad. El principio formal por un principio de naturaleza sustancial. Y en este sentido establece que los dos son solidariamente responsables, pero agrega algo que no estaba en el artículo anterior, que es, si el que paga, digamos, es el, el usuario de los servicios, puede reclamar del que registró la relación lo que hubiese pagado. Es una acción inversa derivada de la solidaridad.
Esto es el cambio que introduce la ley actual. Permite esta acción de regreso. Lo que yo sugiero es agregar esto, que sería muy importante en los contratos que firmen con las empresas usuarias o las empresas intermediarias, ¿no? Para evitarse, si bien hay una acción de reintegro, bueno, establecer que esta posibilidad tenga además una fuente contractual. El 29 bis habla de las empresas de las agencias privadas de empleo, o que la ley denomina empresas de servicios eventuales. El cambio más importante en esta es en el aspecto sindical. Lo que establece es que los empleados de las empresas de servicios eventuales que presten servicios en una empresa, temporales o eventuales, no pueden presentarse como candidatos a ningún cargo gremial, porque este era un mecanismo que se utilizaba para garantizar la perpetuidad. Me hago elegir delegado, ¿tá? O me hago elegir, sí, delegado de la empresa, y entonces yo tengo la inmunidad, la garantía de la estabilidad que establece la ley de asociaciones sindicales. Bueno, esto ya este, no va a ser, no va a ser posible. Un cambio, sí, muy importante es el artículo de contratación y subcontratación. Acuérdense que la norma anterior establecía los que cedan un establecimiento o contraten o subcontraten servicios que hagan a la actividad normal y específica propia, un galimatías incomprensible de qué era esto, actividad normal y específica propia, sacado de la legislación española, del Estatuto original de los Trabajadores de España, que generó infinidad de litigios también en España. Deberán cumplir estos requisitos, pero cumplían esos requisitos no garantizaba el freno a la responsabilidad solidaria. Es decir, decía una cuenta corriente, los recibos de sueldo, el 931, usted pídale esto. Hubo un gran debate y dijeron, no, mira, esto no te cubre, vos cumplís todo esto, que no lo podés tercerizar y no te cubre, con lo cual no tenía ninguna ventaja, ninguna diferencia. La solidaridad era muy amplia y se había agregado por obra de la jurisprudencia a las tareas secundarias o coayudantes. Esta era la realidad de la historia. Bueno, la norma modifica y introduce dos cambios importantes. Cuando dice los que cedan total o parcialmente el establecimiento o explotación, etcétera, etcétera, o realicen tareas que hagan a la actividad normal y específica propia, excluye de responsabilidad cuando se trata de actividades coayudantes o secundarias. Esto es muy importante, cambia la ecuación. Hoy en día, cuando nos enfrentamos con este tipo de tareas, por ejemplo, la limpieza en un banco en un sanatorio, un lugar de internación, la seguridad, bueno, estos dejarían de ser porque son tareas secundarias o coayudantes, que la jurisprudencia las había equiparado a las tareas principales, digamos. Y el segundo tema, que también es importante, es que dice, mire, independientemente de todo esto, si usted le exige al contratista cierta documentación, los datos, una cuenta corriente de los trabajadores, la inscripción, el 931, constancia de las remuneraciones, una póliza de RT endosada a favor de la empresa usuaria, esto no estaba, esto no estaba en la norma anterior, usted no va a tener responsabilidad ninguna. Si usted le pide esto, no va a tener responsabilidad solidaria, ¿tá? No va a ser responsable. Y no va a ser responsable aunque la documentación que a usted le suministren sea falsa o no sea veraz. O sea, el requisito se cumple exigiendo la documentación y que el contratista le dé esa documentación. No prevé la hipótesis de si no le da la documentación. Yo creo que acá, exigida la documentación, si no le da, lo más conveniente sería rescindir el contrato con el contratista, porque entonces sí podrían hacer una responsabilidad solidaria. También es responsabilidad solidaria si yo no le pido
la documentación, la falta de exigencia. Ahora, no está en la ley, pero si yo se la pido y no me la dan, también tendría que, es una causa de, entiendo yo que es una causa de rescisión del contrato comercial que una al contratista con el prestador del servicio. Esto también sería conveniente agregarlo en los contratos comerciales que rijan a las partes. Entonces, repito, no hay responsabilidad solidaria. Primero, si se trata de actividades secundarias o coayudantes. Segundo, si yo le pido los datos, la exigencia de la documentación, aunque sea falsa. Y si es responsabilidad solidaria, si son tareas centrales, actividad normal y específica propia, si no le pido los datos y si se los pido no me los da y no le rescindo el contrato, porque sería una especie de conformidad con la negativa y con el incumplimiento. Bueno, de esta manera lo que hace la ley es dejar de ver a la intermediación y a la tercerización como un aspecto negativo o peyorativo, y recepta lo que decía Ricardo, esto de las empresas en red trabajando. Bueno, ya la intermediación y la tercerización no tiene una connotación negativa, sino que es parte del sistema de relaciones laborales actual. Pues de conjunto económico que regulaba la ley, las empresas subordinadas o relacionadas, que antes decía cuando hubiese varias empresas bajo la dirección, control y administración de una, establecía que serán responsables solidarias todo el conjunto de empresas si hubiese maniobra fraudulenta, dolo o conducción temeraria, que era la culpa, ¿no? La negligencia en el manejo empresarial. Bueno, elimina esta segunda hipótesis, la negligencia, y deja únicamente maniobra fraudulenta, es decir, la deliberada intención de defraudar, lo cual es bastante más difícil de probar. Otro tema importante que cambia la norma es la remuneración. ¿Vos preferís que las No, no, preguntas sean al final? al final yo las... Perfecto. Bien. El tema de la remuneración con tres cuestiones importantes. La primera, la reintroducción de los beneficios sociales. La segunda, la definición de conceptos que no son remuneratorios, ¿tá? Que no son beneficios sociales, pero no son remuneración, y el salario dinámico. Respecto de los beneficios sociales que tienen una venerable antigüedad, una creación de los tribunales de hace muchísimos años que después fue normatizada hace unos cuantos años, que la Corte en algunos fallos, Pérez Cordisco y González con Polimat y de la Blanca, de la década del 2000, había establecido que era inconstitucional en base al convenio 95 del OIT, que define qué es lo que es remuneración. Bueno, vuelve a introducir este criterio, dejando los conceptos que estaban y agregando dos más que son bastante importantes. Uno que agrega es los servicios de comedor dentro del establecimiento o en lugares gastronómicos cercanos al establecimiento. Bueno, esto difiere la reglamentación, así que veremos qué es lo que entiende por establecimientos cercanos. ¿Está? En los que trabajan en un shopping será muy fácil, en otro tipo de establecimientos hay que ver cuánto es lo que pone de distancia la normativa. Y después también establece que no son remuneratorios, que esto también fue una discusión jurisprudencial, los planes médicos e integrales o el pago de diferencias en el pago de las cuotas. Yo te doy vos de 2.10, por ejemplo, ¿no? Para tomar un caso, bueno, yo pago el 3.10, entonces la diferencia entre el 2.10 y el 3.10 se hace cargo el, este, el empleador. Bueno, esto tampoco es remuneración, es un beneficio social. Estos son los dos agregados que establece la ley. Ahora agrega también un artículo con beneficios sociales que no son, beneficios sociales no, beneficios que no son sociales, pero que no integran la remuneración.
conceptos que no integran la remuneración. Hay uno que es muy importante, que son los sistemas de distribución de utilidades o ganancias. Los derechos accionarios, las famosas stock options, o los bonos que se pueden dar, el Golden Parachute y otros más. Los derechos accionarios, el cobro de dividendos o los títulos otorgados por el empleador al trabajador no son remuneración y la norma dice que se rige por las normas del derecho comercial, infiere directamente al derecho comercial. Bueno, acá tenemos otro achicamiento de nuestra disciplina. Sean estos acordados por el empleador con el trabajador u otorgados voluntariamente. También la norma establece que estos van a ser sujetos a lo que establezca la reglamentación, con lo cual para tener la idea definitiva hay que esperar a la reglamentación. Agrega también que no será cogido de remuneración reintegro de gastos del auto de propiedad de la empresa o del trabajador en base a un parámetro que ya existía, pero después se desactualizó, de kilómetros recorridos en función de los usos y costumbres o de lo que establezca el ARCA. O sea, le entrega uno el auto y va a tener que anotar el kilometraje del trabajador, lo que usó en uno o en otro caso. Uso privado, uso para la empresa. Pero bueno, esto lo va a definir la reglamentación. El reintegro de uso de transporte público. Tampoco va a ser, tampoco es remuneración. Y uno importantísimo, los gastos derivados del uso de la telefonía celular o de Internet con fines laborales, totales o parciales. En ningún caso, sea total o sea parcial, va a ser considerado remuneración, conforme los parámetros que exprese la reglamentación, con lo cual, en este caso, hay que esperar la reglamentación. Pero el teléfono celular e Internet ya deja, de acuerdo a esta norma, de ser un concepto, es un concepto que no es remunerativo, no integra la remuneración directamente. Que no dice que no son remuneratorios, sino que no integran la misma. Y el salario dinámico. El salario dinámico lo agrega el 104 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Mucho se ha dicho que es esto, que es el salario dinámico, que es un concepto nuevo. No, salario dinámico tiene una venerable antigüedad. Podemos buscar sus orígenes en Taylor. Acá en la Argentina existió con unas reglamentaciones dictadas en el año 1977, dictados a raíz de una ley que restringía la 21.467, sí, 21.476, perdón, que restringía la negociación colectiva y modificaba ciertos convenios, los convenios del sector público. Bueno, una de las reglamentaciones estableció esta historia. Este salario dinámico puede ser pactado, digamos, por convenio colectivo, sea de actividad, de rama, de región, o agrega acuerdo de empresa. O sea, un acuerdo de empresa también puede ser fuente del salario dinámico. También puede ser hecho por acuerdo individual, y como se eliminó del artículo 12 que los convenios individuales posteriores no podían modificar al anterior, ahora es válido este salario dinámico o por decisión unilateral del empleador. ¿Cuál es el objeto del salario dinámico? Bueno, es un componente retributivo por encima de los salarios o conceptos obligatorios, legales, convencionales o por acuerdo de partes. Si yo tengo un salario, digo, bueno, te voy a dar por encima del salario del convenio un X% más por 3 meses, porque esta es la característica, ¿no? Que es transitorio. Son acuerdos transitorios, no son definitivos, que pueden ser fijos o variables y que se otorgan por un periodo determinado. ¿Está? ¿En base a qué criterio? En base a dos criterios. Al mérito personal del trabajador, y acá hay que conjugar esto con el 81 de igual remuneración por igual tarea, es decir, hay que tener una idea objetiva. Bueno, ¿cuál es el mérito personal tuyo?
medible, el mérito personal computable en base a cuestiones que no sean discriminatorias y que tengan un criterio de razonabilidad o aspectos propios de la empresa, también una razón objetiva, mayor productividad o alza en el nivel de producción o el nivel de satisfacción o las mayores ventas, puede hacerse por trabajador individual, porque la ley no lo prohíbe, pueden hacerse por grupo, por concepto, por sector. Esto es posible en la medida, vuelvo a repetir, que no sea discriminatorio. Y la norma para blindar esta posibilidad, dice, miren, aunque el empleador lo siga pagando, porque se olvidó que vencía y lo siguió pagando, esto no crea ninguna presunción tácita. No es una continuidad tácita de que usted tiene que seguir pagando esto. Ni hay ultraactividad en esta materia, ni la costumbre genera derecho alguno. De forma tal que en cualquier momento, al vencimiento del plazo, yo doy un aumento por 3 meses, al tercer mes lo doy de baja. O me olvidé o no lo seguí 2 meses más, 5, bueno, lo doy de baja también. No genera ningún derecho de continuidad y es por un tiempo determinado, que lo va a establecer el empleador o el acuerdo de partes. Y si yo pacté uno de 100, después puedo pactar uno de 80 o de 40 o nada, ¿no? Esto va a depender de cada caso particular, ¿no? El empleador, la característica es la temporalidad en el incremento. No, yo quería agregar que si tomamos todo esto que está diciendo Ricardo respecto del salario dinámico y lo unimos con el principio, con cómo se modificó el principio de renunciabilidad, lo que hace es que podamos revisar las políticas de salarios y bonos y demás con criterios nuevos, ¿sí? Cambiaron los criterios para revisar, seguramente los abogados laboralistas siempre teníamos el defecto de decir esto no se puede, esto no se puede, bueno, a partir de ahora por lo menos vale la pena sentarse, analizarlo, revisar y ver qué se puede modificar en función de las necesidades. Vacaciones. Bueno, en vacaciones no cambia el periodo de vacaciones, 1 de octubre a 30 de abril, la forma de pago, etcétera, etcétera. Sí cambian, y esto vuelvo de nuevo a lo que yo les decía al principio, que las partes, el empleador y el trabajador, pueden pactar las vacaciones en un periodo distinto. Esto lo cambia. O sea, fuera del 1 de octubre al 30 de abril se puede acordar en mayo, junio, lo que las partes convengan. Las vacaciones antes tenían que comunicarse con 30 días de anticipación, bueno, eran 45 días de anticipación. ¿Tá? Perdón, antes 45 días de anticipación, ahora 30 días de anticipación. Era al revés. ¿Tá? Ahora 30 días de anticipación, el periodo, digamos, se acorta. Y el trabajador y el empleador, de común acuerdo, pueden pactar los periodos de vacaciones en periodos de 7 días, como mínimo. ¿Tá? O sea, todo esto es un cambio muy importante. Antes establecía que un tercio de las vacaciones podían pasarse a la temporada siguiente. Bueno, esta norma sigue en pie, ¿tá? Esto no lo cambia, a pesar del fraccionamiento en periodos de 7 días. ¿Mm? O sea, un tercio del periodo total puede pasarse directamente al periodo siguiente. En esto no cambia. Y una vez cada 3 años, antes se hablaba de cada 3 periodos, tienen que tomarse en verano. De esta manera, la norma permite un acuerdo de partes que antes era impensado, ¿no? Bueno, terminado el tema vacacional, pasamos a duración del trabajo y descansos semanales, ¿tá? Que sería el siguiente tiempo. Acá hay dos cuestiones importantes, las horas extras y la jornada reducida. El criterio general para centrar todo esto y a ver qué es lo que significa
la cuestión de las horas extras, que ahí está el banco de horas. En los dos temas está el banco de horas, pero particularmente en las horas extras. Es que la jornada normal diurna, de acuerdo a nuestra ley, es de 8 horas diarias o 48 semanales. El convenio de OIT habla de y, ahora es o 48 semanales. Y se puede agregar una hora más a las 8 horas diarias para hacer 9 horas diarias, siempre cumpliendo las 48 horas semanales. La jornada nocturna de 7 horas y la jornada insalubre de 6 horas o 36 horas semanales. Ahora bien, la hora extra diurna es la que excede las 48 horas legales. Acá hay una diferencia entre la provincia de Buenos Aires y la jurisprudencia de la Justicia Nacional del Trabajo, porque en la provincia de Buenos Aires hablan de la que exceda la jornada convencional, si es menor. En cambio, en la capital federal se mantiene el criterio de las 48 horas. Tomando el criterio de la capital, vamos a tomar el más sencillo. La ley establece además que tiene que haber 12 horas entre jornada y jornada y 35 horas de descanso semanal. ¿Cuáles serían en este caso las horas extraordinarias? Bueno, supongamos que yo trabajo 9 horas de las 9 a las 12. O sea, serían 3 horas por día, tomando, supongamos, de lunes a viernes nada más. ¿Tá? Lo que la ley permite es que las horas que exceden las 48 horas, que son las extras, puedan ser compensadas su goce con otras horas, similar cantidad de horas, de la semana siguiente, el mes siguiente. No dice la ley. Yo creo que hace falta reglamentarla, porque la ley no dice. Yo, por ejemplo, en una semana acumulé, porque trabajé de las 9 a las 12, 3 horas más por día, serían 15 horas en una semana. En la semana siguiente podría reducir 48 menos 15 horas, que serían 33 horas, trabajar 33 y el resto tomárselo. Pero este acuerdo tiene que ser primero por escrito. Y en el escrito se tiene que decir que la realización de las sectas es voluntario, lo cual da a entender que en el escrito, en el pacto que yo tengo que hacer, que es central para hacerlo, porque la ley lo exige como un requisito formal solemne, yo tengo que establecer, puedo establecer la obligación de hacer horas extras. En el fondo es esto: mire, usted se compromete a realizar horas extras la semana tal, la semana tal, la semana tal, y se las voy a compensar de esta manera. Entonces, ¿qué tengo que poner en el convenio? Tres cosas. Esto que yo les digo, que no está en la ley, pero surge de la estructura de la ley, que son voluntarias, los límites en la cantidad de horas extras, usted no va a pasar las 12 horas diarias, y el modo de funcionamiento del sistema. El método de control también es importante, y el régimen de compensación. Y la ley establece tres cosas que entiendo que hace falta que se reglamenten. Un sistema de banco de horas, que sería esto que yo le expliqué. Un sistema de francos compensatorios, que sería más o menos lo mismo, entre otros institutos. Lo que está claro es esto que yo les decía recién: trabajo 15 horas, la semana siguiente trabajo 15 horas menos. Pero surge varias preguntas. ¿Cuál es el plazo de compensación? ¿Indefinido? ¿Yo las puedo compensar el año que viene? ¿Las puedo juntar con las vacaciones, por ejemplo, u otras licencias? Y mire, yo a la licencia por matrimonio le agrego todo esto, porque me caso. O a las vacaciones le agrego, no sé, los 4 días que yo hice. Y otro problema: si yo trabajo las horas extras el día domingo, que la compensación después el sábado después de las 13 o el domingo, que esas horas valen el doble, ¿no? Se pagan. ¿Cuánto me dan de compensación? ¿La misma cantidad? ¿Me dan el doble? Si yo trabajé 3 horas un domingo, ¿qué corresponde que acuerde? Que acuerde que me dan, en vez de 3 horas, 6. Bueno, todo esto creo que lo mismo pasa con las jornadas insalubres. ¿Sí? Y sin perjuicio que, bueno, si el trabajador prueba que fue forzado a este acuerdo, es otra historia. Pero yo creo que estas cosas hacen falta pactarlas en la reglamentación, ¿no? El plazo que se toma, qué pasa con las horas
queda librado sino a lo que acuerden el trabajador y el empleador y eventualmente a lo que establezcan los convenios colectivos. Respecto de la jornada reducida, que es la otra hipótesis, la ley agrega que disposiciones nacionales pueden, de distinto tipo, pueden establecer la jornada reducida y agrega que los acuerdos de empresa también pueden establecer un sistema de jornada reducida, que es lo que se llama el tiempo, la jornada por promedio, que esto estaba. Hay casos muy recientes de convenios colectivos, o relativamente recientes, y el origen fue el trabajo portuario en su momento. Yo te establezco una jornada de 1.400 horas por año. Bueno, y si trabajo más, te pago la diferencia, y si trabajo menos, queda cerrado en 1.400 horas. Este sería el sistema. Pero también te habla de la posibilidad, en el caso de la jornada reducida, de usar el banco de horas. Con lo cual, esto no sabemos qué diferencia hay con el anterior banco de horas de compensación de horas extras, y cuáles serían las modalidades de funcionamiento. Por eso creo que esta norma requiere una reglamentación. ¿Tá? Si no, va a ser toda una puja esto de establecer, bueno, trabajé un domingo en vez de 3, dame 6, computame 6 horas o 7, etcétera, etcétera. Otro tema también importante en materia de derecho individual es el del contrato part-time, en el cual establece que el empleador part-time antes no podía realizar horas extras, ahora sí, y se paga, siempre que no supere las 48 horas semanales, Sí, ¿no? y además de eso, ya no, el contrato part-time ya no se necesita que el empleado trabaje por debajo de las 2/3 partes de la jornada. Se puede pagar las horas que trabajó, aunque superen las 2/3 partes de la jornada, se paga por ese tiempo trabajado y no necesariamente el empleado tiene derecho a reclamar como si hubiese trabajado full, que era lo que decía la legislación anterior. Bien. Certificados médicos. Descartada la modificación del artículo 208, quedó el tema de los certificados médicos. Eh, el contenido, primero, los certificados médicos solo pueden ser expedidos por médicos matriculados y psicólogos no más. ¿Tá? Psicólogos que decían, tiene estrés laboral, eso desapareció. No. Ahora los certificados médicos tienen que establecer el diagnóstico médico, que es muy importante, no el síntoma, sino el diagnóstico. No decir, tiene estrés, no. Tiene estrés, nivel tal, por tal motivo, etcétera, etcétera. El tratamiento y la cantidad de días de reposo. Y yo le agrego, porque también está implícitamente en la ley, y la razón por lo cual le da tantos días de reposo. Esto no obsta que si un certificado médico no tiene estos requisitos, el empleador puede impugnarlo. Si mira, no, este no es un certificado médico válido. Vuelvo de nuevo, lo pueden los médicos matriculados, hay un registro que lleva el Ministerio de Salud sobre los médicos, las matrículas y las especialidades. Tiene que estar firmado digitalmente, o a través de las plataformas, ¿no? Por la ley 27.553, y en caso de discrepancia establece que se puede ir a una junta médica o institución oficial. En la capital federal hay junta médica, en la En provincia, Córdoba en también. Córdoba también, en la provincia, creo que en algunas localidades sí, o dictamen de un instituto público o privado a cargo del empleador. Lo ideal sería un instituto reconocido, ¿no? Que es un dictamen que emita su opinión y ahí se termina la historia. Posibilitando además esto que yo les decía recién, que no está en la ley, pero surge implícitamente, que es la impugnación de los certificados médicos, para no consentirlo. Otra de las cosas que la ley establece es la extinción del contrato de trabajo por voluntad concurrente de las partes. Acá hay dos cuestiones y hay una distinción. Una cosa es el mutuo acuerdo extintivo, que es expreso, y otra cuestión es la voluntad concurrente de las partes, que es el abandono de tareas. En general, la jurisprudencia, es decir, ha establecido que en la extinción del contrato por voluntad concurrente de las partes, lo que exige es la voluntad del trabajador
la voluntad subjetiva a abandonar su trabajo. Por eso muchas veces los juicios por abandono del trabajo se pierden, porque una persona se le despide por abandono de trabajo y se prueba de que no hubo en realidad abandono. Yo no quería abandonar el trabajo. No tenía ningún interés a abandonar mis tareas. Lo que pasa es que no podía, el empleador no me dejaba, me quería cambiar las tareas, etcétera, etcétera. Ahora lo que establece la ley es que el abandono de trabajo tácito, este último, se configura en forma inequívoca cuando el trabajador y el empleador no se intiman ni se reclaman ninguna obligación prestacional durante un periodo mínimo de 2 meses. Terminó con esto y dice, mire, usted no vino a trabajar, el empleador no lo intimó, pasaron 2 meses y el contrato de trabajo se considera extinguido. ¿Tá? O sea, dejó de venir a trabajar el 1 de abril, el 1 de junio yo lo puedo dar de baja si no vino por abandono de tareas. Se presume que en este caso abandonó las tareas. Este es el punto. ¿Tá? Sí. Y otro punto que acá, bueno, este tema es muy relevante porque establece un criterio presuncional. La jurisprudencia a veces decía 3 meses, 5 meses y por periodos más largos. Bueno, ahora hay una presunción. Lógicamente, si ese trabajador estaba internado y no podía concurrir a denunciar que no podía ir, bueno, en este caso no. Estaba internado en un nosocomio bueno, en esta hipótesis no, pero es para los demás casos. Y clarifica un punto, el abandono de tarea no es cuando yo falto al trabajo, sino cuando falto al trabajo y no tengo intención de volver al trabajo. Y la ley lo fija en 2 meses. ¿Tá? Todo lo demás, si no, es una injuria grave. El otro tema es la extinción del contrato de trabajo en periodo de prueba. No hay más preaviso. La indemnización sustitutiva del preaviso que establecieron siempre las normas ya no existe más. Ahora yo lo despido y se extinguió el contrato a partir del día del despido. Exacto, alcanza con pagar los días trabajados, saque y vacaciones proporcionales, pero el costo indemnizatorio es cero. Antes era también de antigüedad, ahora también de preaviso. Indemnización por antigüedad o despido. Como ven, la norma es muy amplia, toca desde el origen del contrato de trabajo, la duración del mismo y finalmente la extinción del contrato. Era, como yo les dije, un instituto que se volvió muy complejo, porque daba lugar a litigio, que el bono sí, que el bono no, que el SAC en las vacaciones, ustedes iban acá, el SAC en Capital no, porque había un plenario, cursaban en la provincia y un fallo de la Corte que decía que sí, era todo. Las cosas que daban lugar a litigio eran qué era remuneración mensual, qué era normal, qué era habitual, cuál es el tope del salario con distintos criterios en el tiempo. Tuvimos topes salariales en dólares. En un momento el tope había sido fijado en dólares estadounidenses hace muchos años. Y esta diferencia entre percibido y denegado. Fallo de la Corte, muy importante. Isotti, el tope no puede afectar más del 67, no puede afectar como piso, digamos, el 67% del salario. La Corte legisló. En realidad eso es propio de un acto legislativo. La Corte dijo, mire, si el tope afecta más del 67%, tome el 67% del salario. En definitiva fue el fallo Bisotti. Y en Tolosai, lo que les dije recién, la Cámara dijo, el SAC y otros conceptos que no se pagan mensualmente no se computan. La Corte de la Provincia, ya del 77, en el caso Barboni, había dicho todo lo contrario, que sí se computaba. ¿Qué es lo que queda en pie del sistema? Un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor de 3 meses. La base de cálculo, la remuneración, el criterio de mensual, normal y habitual y el criterio del tope y el de vengado. Estos son los que se manejan. ¿Qué es lo que cambia? En primer lugar, ¿no? Se define qué es lo que no es mensual. Para definir qué es lo que no es mensual, utiliza dos conceptos.
lo devengado y lo pagado. O sea, para definir qué es remuneración mensual, mezcla dos ideas, porque lo dice. No son mensuales, las devengadas y pagadas. Al agregarle pagado, le está quitando a ciertos rubros su carácter de mensual. Por ejemplo, el aguinaldo. El aguinaldo no se paga mensualmente. Las vacaciones o los premios que son de pago mensual. Entonces dice, mire, no son mensuales. El aguinaldo, el TAC, las vacaciones y los premios que establece que no son de pago mensual. O sea, los premios que son de pago mensual no son remuneración mensual, porque no se pagan, acá es donde entra el concepto pagan, agregado al precepto de devengado. Porque muchos criterios que utilizaban la Corte de la Provincia decía el sueldo complementario es devengado mensualmente pero pagado semestralmente. Para eliminar esta posibilidad, un bloqueo utiliza para establecer la mensualidad pagado y mensual, pagado y devengado. ¿Qué es habitual? Bueno, para ser habitual son aquellos conceptos devengados como mínimo 6 meses en el último año calendario. Tomo último año calendario, lo pagué 5 meses, no es habitual. Lo pagué 7 meses, es habitual. Normal. En el caso de la remuneración normal, que sería, dice, bueno, son los premios mensuales, las horas extras y las comisiones. ¿Cómo se calcula? Bueno, en este caso se calculan promediándolas en función de los 6 meses o el año, el que le fuera más favorable al trabajador. O el promedio de los 6 meses o el promedio del año. En épocas de inflación va a ser más favorable siempre el promedio de los últimos 6 meses, porque habla de tomar los sueldos fijos, digamos, los sueldos no actualizados. ¿Está? Entonces, los criterios son distintos. Para establecer la mensualidad, el carácter mensual, devengado y pagado. Para establecer lo que es habitual, los conceptos devengados en 6 meses. Utiliza un criterio temporal. Y para establecer lo normal, una fórmula promedio de cálculo. Estos son los 3 criterios que utiliza para definir los conceptos. Y vuelvo, aplica el tema Bisotti, como decíamos recién, si los topes dan menos del 67%, vamos al 67%. Establece la posibilidad de un fondo de asistencia laboral, que es obligatorio, con alícuota distinta para las pequeñas empresas, 2,5 y 1 para las grandes empresas, pero no se puede hablar mucho del fondo de asistencia laboral porque depende de la reglamentación. Lo que dice como pautas generales es que si el fondo, a diferencia de la mochila austríaca, que es del trabajador, el fondo de asistencia laboral es del empleador e innominado, a cargo de qué trabajador va, ¿no? Esta es una bolsa. Si no alcanza, paga el empleador, pero quedan temas centrales que es la administración del fondo, según dice la norma. Cuando se llega al tope del fondo no hay más obligación de pagar, o sea, cuando yo acumulé una masa igual al 100% de todos los despidos, no tengo que seguir aportando al fondo, lo puedo utilizar para pagar otras prestaciones. Bueno, todo esto va a depender de la reglamentación. Después tenemos también que el 245 establece dos cuestiones importantes. La percepción de la indemnización implica la renuncia a cualquier reclamo vinculado al despido, daño moral, cualquier daño extracontractual. ¿Está? Una práctica que empezó en el 73 de reclamar el daño moral, en un caso se llama frontal con CAP. Bueno, esto no va, es omnicomprensivo de todo daño, que esta fue una polémica que existió hace muchos años, y aparte no implica, no hay posibilidad de reincorporación del trabajador, ¿tá? Cosa que ya había sido establecido en el 245 bis al considerar el despido discriminatorio. O sea, no hay una demanda por un rubro accesorio, no hay reincorporación. Y del FAL lo único que se puede decir es esperemos la reglamentación a ver qué pasa.
Modificaciones, ¿cómo estoy? Hay que acelerar un poquito. Bueno, Ahí vamos. vamos a poner séptimo. Modificaciones en institutos de derecho colectivo, ultraactividad. Bueno, la norma hace una distinción que es doctrinaria en convenios colectivos de las cláusulas normativas, que son las que regulan las relaciones entre el trabajador y el empleador, son beneficios para el trabajador, y las cláusulas obligacionales, que son las regulan la relación entre los empleadores, las cámaras empresariales y el sindicato. Un apoyo para una obra social, para un curso de inglés, bueno, esto es una cláusula obligacional. Las otras son normativas. Las cláusulas obligacionales caen al vencimiento. Las normativas continúan ultraactivas, salvo que se pacte lo contrario, o sea, salvo que venga un convenio posterior que modifique el anterior o que las partes pacten la no ultraactividad. Pero la norma establece que en el plazo de un año el Ministerio de Trabajo va a convocar a las partes para que renegocien los convenios colectivos. Establece distinción cuáles, el convenio colectivo del año 73, del 75, del 86, que fueron las grandes negociaciones colectivas en la Argentina, no establece cuáles. Lo único que dice es que si durante la negociación alguna de las partes advirtiera que hay cláusulas que afectan la economía, el país, el Estado y la situación económica, puede pedirle al Ministerio de Trabajo que suspenda la homologación de esas cláusulas. Se suspende mientras dura la negociación. Si hay acuerdo, esa cláusula se reemplazará, y si no hay acuerdo, esa cláusula, vencida la negociación, retoma su vigencia. Con un tema, si esas cláusulas tienen contenido económico, el empleador va a tener que pagar todo lo que no pagó durante la suspensión. Esto está en la norma, pero surge tácitamente de la característica de lo que es la suspensión convencional. El otro tema también importante es la preferencia del convenio colectivo de empresas. ¿Tá? Antes siempre era la preferencia del convenio de actividad. Bueno, ahora cambiamos nuevamente y es la preferencia del convenio de empresa. Preferencia con bloqueo. ¿Qué quiere decir? Se prefiere el convenio de empresa y bloqueo la posibilidad de que el convenio de actividad entre en el convenio de empresa, salvo que haya lo que se denomina descuelgue. ¿Tá? Descuelgue parcial, que yo firme un convenio de empresa en el cual digo, se aplica el convenio de actividad menos en estas cláusulas, que son tales, tales, tales y tales. El convenio de actividad no se aplican y se aplican estas otras. O que tenga un convenio de empresa y diga, estas cláusulas del convenio de actividad se apliquen, que es al revés, es un sistema de relacionamiento, de asistencia, digamos, de coordinación convencional. Entonces tenemos de articulación que hay dos principios: prevalencia, uno, posibilidad de articulación con el convenio de ámbito mayor, segundo, pero siempre el eje es el convenio de ámbito menor, o sea, en este caso, el convenio de empresa. Cuotas solidarias y aportes a las cámaras sería el otro tema. Los aportes y contribuciones pactadas en el convenio favor de las empresas, a favor de las cámaras empresariales, no pueden ser superiores al 0,5%. Esto quedó. Las contribuciones y aportes de los afiliados, además de la cuota de afiliación, tienen que ser inferiores al 2%. ¿Tá? La cuota de afiliación es otra historia. Entonces, los trabajadores no afiliados, si se pacta un aporte a favor del sindicato, de los no afiliados, no puede superar el 2%. El conflicto colectivo, ¿no? El conflicto con asambleas. Primero asambleas. Se pueden convocar asambleas de personal o congresos delegados siempre que no afecten el normal desarrollo de las actividades ni causen perjuicios a terceros. Pueden ser hechos dentro o fuera de la empresa. Si implica dentro de la empresa o si implica, digamos, dentro de la empresa, autorización del empleador en cuanto al lugar. Si es fuera de la empresa, no se pagan.
El requisito para poder ejercer este derecho respecto de las asambleas de personal es estar al día en el pago de los salarios. Si no se está al día del pago de los salarios, se pueden hacer asambleas dentro de la empresa, si no, afuera. Para impedir las tomas, bloqueos y todo lo demás, establece como sanciones muy graves del sindicato promover medidas de fuerza que impliquen afectar la libertad de trabajo o provocar, instigar u organizar tomas o bloqueos y ocasionar daños. ¿Tá? Otra cuestión que también establece la norma es la huelga en los servicios esenciales y y en los servicios trascendentes. Establece un listado y dice, mire, están los servicios esenciales y los servicios trascendentales. En los servicios esenciales, la guardia mínima, el cumplimiento mínimo de prestaciones del 75%. En los otros, el 50%. ¿Cuáles son, por ejemplo, agrega al listado, servicios esenciales? El cuidado de los menores, la educación, los servicios sanitarios y hospitales, el transporte y distribución de agua, combustible, energía, telecomunicaciones y la recolección de residuos. Y hay que agregar una cosa muy interesante. Ahora va a haber un paro de controladores aéreos de, de ATEPSA. ATEPSA aparentemente estaría haciendo un paro a EANA, que es la empresa argentina de navegación aérea. Esta empresa es esencial declarado tres veces servicio esencial. Primero en la norma de creación, segundo en la última reforma del Código Aeronáutico, en el artículo 1, y ahora en la ley lo agrega como servicio esencial. Vamos a ver qué pasa, porque teóricamente tendrían que brindar el 75% de los servicios normales. Y en los de importancia trascendental, el 50%. ¿Ya? Pone transporte, radio, la industria alimenticia en toda su cadena de valor, está puesto acá. Ahora, si hay duda, quién califica un servicio, si es trascendental o no, cuáles son los topes porcentuales que tienen que cumplir? Es una comisión de garantía que existe desde hace muchos años, que solo emitió 7 dictámenes, 5 de ellos referidas a tareas hospitalarias, a los hospitales públicos y privados, dictámenes muy que es el que va a establecer, mediante un mecanismo que ya estos dos puntos, ¿no? Y aparte, la obligación es informar 5 días antes de la producción de la medida y presentar el cronograma por parte del sindicato. Si no se hace, es una falta muy, muy grave por parte de la entidad sindical. Esta norma también está sujeta a la reglamentación. Después también establece un principio habilita a otorgar la personería gremial a un sindicato de empresa que desplace al de actividad. Esto, el antecedente es un caso que se llama Unión de Aviadores de Líneas Aéreas contra el Ministerio de Trabajo. Era el tema de los pilotos de Austral, cuando existía Austral, contra el Ministerio de Trabajo, y obtuvo el reconocimiento de la personería gremial como sindicato desplazando a APLA, que era la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, el sindicato sectorial de actividad. Después establece que para los delegados tienen 10 horas mensuales retribuidas, ¿no? Otro tema importante, que ya ha generado alguna polémica, también lo pongo dentro de los temas de conflicto, es la tasa de interés en los juicios, con la idea de evitar la lotería en las tasas judiciales. Establece dos criterios: una tasa para los juicios pasados, anteriores, con sentencias anteriores a la vigencia de la ley, y otro para los posteriores. Para los juicios anteriores se aplica una tasa de interés, un interés fijado por el Banco Central, cuyo monto no puede ser superior al IPC más 3 e inferior al 67% del IPC más 3. En el futuro, los juicios se actualizarán con el IPC más 3. Ya hay un caso, hay dos, de la Capital Federal, dos de la Cámara del Trabajo de la Capital, aplicando para los juicios viejos la tasa esta del Banco Central, en base al artículo 768 del Código Civil, y hay uno de Córdoba de hace 2 días,
que declaró inconstitucional la tasa para los juicios viejos y aplica para los todos viejos y nuevos el IPC más 3. Vamos a ver qué resultado final tiene esto. Permite también el pago de las sentencias judiciales en cuotas, sin ningún requisito, dice en cuotas. Vamos a ver que este será otro tema. Las grandes empresas pueden pagar hasta en seis cuotas ajustadas en IPC más 3. El proyecto anterior que habían mandado, antes de las modificaciones, el anterior, que no se terminó mandando al Senado, establecía debiendo probar una situación de dificultad patrimonial. Bueno, ahora esto desapareció, dice si directamente podrán. Sería una facultad de las empresas. Entonces, las grandes empresas hasta seis cuotas ajustadas por IPC más 3. Las empresas micro, pequeñas y medianas, 12 cuotas. No dice actualizadas con IPC más 3, con lo cual acá habría otra diferencia. Las, las deudas de las grandes empresas las pueden pagar en seis cuotas en IPC más 3 actualizadas. De acuerdo al texto legal, la de las micro, pequeñas y medianas empresas hasta en 12 cuotas, no contemplando la norma ninguna actualización ni interés. No habla de ajuste, ¿está? Así que, bueno, acá veremos qué pasa. Otra norma establece que las costas no podrán insumir más del 25% del capital de condena. Y con esto terminamos el análisis de las normas más importantes. Como reflexión, yo podría decir que, bueno, y después me olvidé decir, el traspaso de la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tema que independientemente de lo que del traspaso que está en la Constitución, el problema, como siempre, va a ser la instrumentación. Esto puede llevar mucho tiempo, muchos años. Piensen ustedes que la justicia de la ciudad tiene 10 juzgados creados que no están concursados. La idea es crear 30 juzgados más con dos salas. Ni siquiera está el proyecto. Así que me parece que esto va a llevar bastante tiempo. Y como reflexión final, yo puedo decir que, miren, las economías modernas no crecen cuando iluminan el conflicto entre el capital y el trabajo. Crecen cuando logran organizarlo con reglas claras, previsibles y estables. Bueno, muchas gracias. Las preguntas. Bueno, yo estoy acá bajando algunas de las preguntas, voy a ir, las que ya se fueron contestando a lo largo de la charla, las paso y trato de tomar las más importantes, sobre todo por el tiempo. Si después, al final, si quieren, después les dejo mi correo, si hay alguna consulta puntual que no se respondió, ningún problema, nos escriben y lo vemos. Primer pregunta que me parece importante es, te preguntan cuáles de todas las modificaciones desde la ley de contrato de trabajo y demás leyes podrían ser declaradas inconstitucionales o es que son foco de reclamo judicial. Algunas, las más importantes. Por ejemplo, creo que el tema de la tasa de interés bífida, según sea el crédito anterior y posterior, va a ser una. El tema del pago de los juicios en cuotas seguramente va a ser otra. Otro tema que puede traer el tema del FAL, es un tema que puede traer conflictos de distinto tipo e inclusive conflictos económicos, porque el problema es quién va a manejar el FAL. Me parece que la cuestión pasa por estas tres cuestiones centrales. Bien, Y otras que no cambian. Uno dirá, bueno, sí, empleador es el que lo registró. Uno puede decir, bueno, pero antes estaba mejor, pero en definitiva los dos son solidarios, así que es un tema más conceptual que práctico. bien. A ver, la ley sí está vigente desde el 6 de marzo, sin perjuicio de que algunas normas, como hablamos, le falta reglamentación, pero la ley está vigente en su conjunto desde esa fecha. El FAL va a ser obligatorio el aporte, ¿sí? Cuando se reglamente. Cuando se reglamente. Sí. Nunca se tuvo. No, ese es otro punto. No, la pregunta es, ¿qué norma se aplica? La nueva.
porque la norma del despido rige en el momento que se consumó el despido. La Corte ha dicho dos cosas. Nadie tiene el derecho al mantenimiento de una ley, punto uno. Punto dos, la norma vigente, y hay plenarios, es la que se aplica en el momento en que se produce el hecho. Mientras tanto, hay una expectativa. Yo tengo la expectativa. Cuando se conforma, cuando me despiden. Cuando me despiden, se aplica la ley. ¿Cuál es la ley vigente? La nueva. ¿Está? De los certificados de trabajo Sí, sí. entregados en forma digital, siempre usando firma certificada por banco. A ver, los certificados que están firmados de manera digital, la firma digital en sí misma ya tiene una certificación. No necesariamente tiene que estar certificada por el banco. Si la firma del empleador en ese documento digital Ah, es digital, si la firma del empleador es digital. Ahora, si no tienen una firma digital, lo que hay que hacer es certificarlo por banco, escanearlo y mandárselo por correo electrónico al empleado. sí. Bueno, el contrato que deben firmar es si va a ser el tema de... Acá, perdón, hago la pregunta. Dice, en la nueva ley de contrato de trabajo, sí o sí el trabajador tiene que firmar un contrato, tiene que documentarse una relación. No, No, eso no no, cambió. eso no cambió. Lo que tiene que hacer es si va a utilizar el banco de horas o la compensación de horas extras, va a tener que hacer un acuerdo, porque ahí la norma lo exige expresamente, como lo exigía la ley de teletrabajo. Va a regir todo este año hasta fin de año. La ley de teletrabajo también exige firmar un convenio de teletrabajo. Bien, si la ley no distingue, acá me preguntan si los beneficios impositivos para las nuevas contrataciones o para registrar relaciones no registradas previas, si tienen alguna distinción entre pymes o grandes empresas, no, cualquier tamaño de empresa podría ingresar en esos programas. Bien, Dice qué ocurre con la antigüedad en caso de reingreso y cómo calculo las vacaciones. como si hubiese entrado de nuevo. Exactamente. A todos los efectos legales, su antigüedad, si pasaron 2 años, va a ser cero. Va a ser serio. A ver un segundito que voy levantando. Empezamos así. ¿A partir de qué fecha se aplican estos beneficios y cambios? Bueno, 6 de marzo. De marzo, Hay muchas de las cuestiones que planteamos que están sujetas a reglamentación, ¿no? obviamente. Exacto. Dicen que están trabajando. Es decir, que si contratamos a alguien para hacer una tarea de la actividad principal, pedimos documentación, ¿no somos solidariamente responsables? A ver, si es de la actividad principal y si se pide toda la documentación, no hay responsabilidad solidaria. Pero acuérdense que está la obligación de exigir al proveedor Exacto. del servicio la entrega de la documentación. Y otra cosa que dice la nueva ley, no sé si lo dijo Ricardo, pero antes, si bien en la práctica sucedía, estaba prohibido tercerizar el control del contratista, ahora no hay ningún impedimento para que ese control del contratista lo haga una empresa especializada. Acá preguntan qué pasa cuando el almuerzo le cargan al trabajador en su billetera virtual plata para comer. Sí, sí, bueno, no habilita las billeteras digitales, este es el problema, como forma de pago. Esto era una de las grandes discusiones, si se podía pagar o no a través de la billetera, no está habilitado. Yo creo que hay que distinguir entre la prueba del pago, yo creo que si se probó el pago sería una infracción formal, nada más, pero en realidad no es una posibilidad que la hayan incluido en la ley, porque querían inclusive habilitar el pago de salarios por las billeteras virtuales, pero eso no fue posible por la oposición de los bancos. Acá me preguntan si el salario dinámico hay que dejarlo plasmado en algún tipo de contrato. Sí, claramente, claramente, todo este tema que vimos del salario dinámico y renunciabilidad, hasta dónde podemos llegar, estos cambios, sí o sí tienen que estar documentados, es muy importante. Sí, porque es la prueba que tiene el empleador de las condiciones en las cuales se le otorgó. Así como pide
el tema de las vacaciones, bien, en este tema también es importante. Bien, acá preguntan qué pasa si el trabajador hace horas extras, pero no se hace un acuerdo de compensación. ¿Se deben abonar? Sí, Sí, el régimen de horas extras no se modificó. Si uno trabaja horas extras y después no se compensa en los términos de la nueva ley, se sigue pagando el recargo. A ver. Acá dice qué pasa cuando se superpone una licencia por enfermedad durante el periodo de vacaciones. Sí, antes la ley, antes lo que se decía es que se suspendían las vacaciones para que la persona entre en licencia por enfermedad. La nueva la ley, la reforma modificó esto y no se suspenden las vacaciones por o la sea, licencia. termina la licencia por enfermedad y si queda a favor del trabajador un remanente de vacaciones, se tomarán de la manera Más más adelante. adelante, Exacto. dice la norma. Este es, Sí. no debería estar. El régimen de compensación de horas no debería estar explicado en un acuerdo escrito. Sí, 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 lo dijo Ricardo. Sí, exacto. sí, tiene que hacer. Acuérdense que este acuerdo tiene que ser, puede ser individual, puede ser acordado con la comisión interna o con el sindicato. Exactamente. Había algo acá de la consulta de los certificados de psicólogos. Mira, bueno, acá me hace una pregunta. Después yo creo que la norma no habla que lo van a reglamentar, así que yo creo que se puede utilizar desde ahora. Lo que digo es que sería conveniente reglamentarlo para evitar discusiones sobre estos puntos en el futuro. Pero sí, sí, de hecho se aplica, porque no es norma sujeta a la reglamentación como establece en otros casos. Acá consultan para una situación puntual, pero creo que podría aplicar para varios otros temas. Es los certificados médicos. Este tema de pedir certificado, ¿rige de manera retroactiva o solo a los ingresos a partir de abril? No, estas normas y casi todas aplican para todas las relaciones vigentes, se hayan iniciado antes o después del 6 de marzo. Claro, de tal fecha se aplica. Eso lo hace. Un trabajador contratado a tiempo completo desde mi jornada, ahora presenta un certificado médico psiquiátrico, recomienda reducir su jornada diaria. Bueno, ¿Es posible modificarla? bueno, ahí hay un tema que no se reformó, pero que es así. En realidad yo no tengo por qué aceptar un trabajador con tareas parciales o reducidas ni nada por el estilo. Es una facultad que tiene el empleador, pero no es una obligación. Ahora, si yo acepto la reducción o la jornada parcial a 6 horas, bueno, puedo reducir el salario proporcionalmente a esa aplicación o a las tareas que cumplan, que no puede cumplir esa. Pero también posible no vengas. ¿Mm? Esto es así. Acá hay una pregunta donde claramente tengo que decir que sí se aplica retroactivamente. Acá me preguntan, un trabajador renunció, se reincorporó a los 4 años, hoy estará trabajando previo a que rija la nueva ley, me dice si tiene que readecuar su antigüedad. No, si al 6 de marzo vos ya le habías reconocido la antigüedad por la nueva legislación, sigue vigente, se toma el periodo actual más el anterior, aunque hayan pasado más de 2 años. Porque el reingreso ocurrió bajo Antes, una norma anterior. exactamente. Me preguntan si en los contratos a plazo fijo o por tiempo determinado rige el periodo de prueba. No, en estas modalidades contractuales no hay periodo de prueba. Sí hubo un cambio que no lo dijimos, en los contratos a plazo fijo la ley excluyó que en caso de despido previo a que se cumple el plazo, que se le tengan que pagar los salarios caídos hasta el fin del contrato. Los salarios comprometidos hasta el fin del contrato no se pagan. Sí se pagan las indemnizaciones, pero no esos salarios caídos. Bien.
A ver, alguno más y vamos terminando. Ah, la empresa tiene que seguir funcionando. Me preguntan qué pasa si cuando hay una empresa contrata a un trabajador a través de una empresa o de una agencia eventual, si la empresa usuaria, entiendo, tiene que seguir generando el alta en arca para pagar ART y seguro de vida. Sí, por el momento no hubo ninguna modificación sobre ese punto. ¿Eh? Bien, bueno, les agradecemos a todos. Vamos a, ¿querés alguna palabra final de despedida? No, muchas gracias a todos, a CAPE. Y bueno, quedamos a disposición. Si quieren alguna otra pregunta, pueden mandar un mail a CAPE y CAPE nos traslada la inquietud. Sí, yo ahí también dejé mi correo electrónico. Si alguien necesita, en serio, sin ningún compromiso, me escriben y si hay alguna duda para repasar, nos dicen que estuvieron en la charla y ningún problema, les damos una mano. Bueno, que tengan buenas tardes a todos y los saludamos. Gise, no sé si Gracias, querés. gracias, Muchas gracias Ricardo, gracias. Agustín, gracias por toda la Hasta claridad luego. y por ayudarnos, ¿no? A entender este tema tan relevante y que nos atraviesa en todas nuestras relaciones y que llevamos adelante en nuestras empresas. Bueno, gracias por conectarse a todos, por participar hoy y esperemos que este espacio haya sido de gran utilidad y obviamente los invitamos a seguir acompañándonos en otras encuentros que vamos a estar organizando. Así que bueno, hasta la próxima. Adiós, buenas Hasta luego, tardes. Chao, gracias. chao.